Bienvenidos a la Cuadratura del Círculo. Esta vez vamos a tratar un tema algo diferente a los que hemos venido tratando, y es el asunto relacionado a la felicidad de los peruanos y su adaptación, digamos, a este mundo moderno, por llamarlo de alguna manera. Y para eso hemos invitado a Jorge Yamamoto, que es un antropólogo y psicólogo social, que recientemente hizo una presentación en TED muy interesante, y que, bueno, tiene varios libros publicados. Uno de ellos se llama La gran estafa de la felicidad, un libro bastante, digamos, conocido, con tesis muy sugerentes. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, bueno, bienvenido a la Cuadratura del Círculo. Y estamos también con Gonzalo Priale, que es el presidente de IIG, y con Sebastián Otero, asociado de IIG, y esto además se transmite a través de la Amparia. Bueno, Jorge, voy a comenzar con una pregunta que en realidad va a ir en contra de la recomendación de Gonzalo de no extenderse más de 5 minutos, digamos, en la primera respuesta. ¿Son felices los peruanos? Eso, claro, esto da para 4 horas de respuesta, pero vamos a ver si podemos, por lo menos plantear o enfocar rápidamente el tema, y de ahí vamos a ver cómo avanzamos. Un placer estar conversando con ustedes, gracias por la invitación. Yo creo que hay diferentes fases, ¿no? Si nos centramos en la década de los años 1980 y 1990, había un periodo un poco de incertidumbre y cambios radicales, ¿no? Y eso no lo tenemos medido con mucha precisión, pero la década de los primeros 2000 al 2010 veíamos un elevado nivel de felicidad o bienestar subjetivo en el Perú, tanto así que llamó la atención de centros de investigación europeos para preguntarse cómo pueden haber países tan misios pero contentos. De hecho, en ese entonces, por ejemplo, el Reino Unido mantenía un crecimiento económico sostenido, pero los índices de depresión e infelicidad iban creciendo. Empezamos a estudiar a profundidad esta paradoja, inicialmente en Perú, luego en otros países que tenían el mismo patrón como Bangladesh, Etiopía, Tailandia. Posteriormente ya nos extendimos a muchos otros países más y encontramos que la clave estaba en la familia, que en el Perú y en lo mismo ocurría en los otros países de ingresos bajos o medianos, el núcleo familiar era un tema cotidiano con mucho soporte, con mucho que esto generaba un bienestar. Posteriormente analizamos la bioquímica que había detrás de ello, y como nuestro cerebro evolucionó para tener retos, entonces había un círculo virtuoso, teníamos un problema y buscábamos la ayuda de la familia y los amigos. Eso que producía ayuda objetiva, pero en nuestro cerebro disparaba unos neurotransmisores que fortalecían la relación y generaban placer. Por eso cuando tenemos un problema y los amigos y la familia nos ayudan, sentimos una gran felicidad. Era la oxitocina que reducía el cortisol, que es el glucocorticoide del estrés, y esto generaba un efecto de unos cuantos días, pero teníamos otro problema, más apoyo de la familia y los amigos, y generaba un círculo virtuoso. En contraste de los países anglosajones, en donde el ideal del individualismo llevaba a que tengan un problema y digan leave me alone, y ahí se terminaban deprimiendo o compensando con drogas o con consumo conspicuo de bienes materiales. Pero, ¿qué ocurre en el año 2010 al 2020? Observamos una agresiva eh, arremetida de los antivalores, la envidia machetera y también de la descomposición de la conducta ciudadana, que nunca fue tampoco muy consolidada. Entonces, eso empezó a generar un decremento marcado del bienestar subjetivo, crear más guetos más pequeños, islitas de felicidad cínica,
¿no? Que se muere el resto. Yo estoy bien con mi familia y mis amigos, y si tengo que hacer actos corruptos, no importa, ni siquiera me lo cuestiono. Y post pandemia, los estudios que hemos hecho son trágicos en sus resultados, porque si podemos resumirlo de alguna manera, se trata, distintos estudios desde diferentes ángulos, se trata de eh, salir adelante a la buena o a la mala. Entonces, esto nos lleva a una situación de enorme crisis de valores que si no tomamos cartas en el asunto, esto va camino a la inviabilidad republicana. El tema de la felicidad enfocado y descrito como lo hace Jorge, que lo ha estudiado tanto, vinculado al núcleo familiar y a la posibilidad de encontrar apoyo y soporte y tener estas reacciones bioquímicas que producen, me imagino, placer, satisfacción y por lo tanto felicidad. Según lo comentas en un video que hemos visto sobre el mismo tema, se da en lugares que consideran los más felices del país y que son las pequeñas caletas de pescadores, las pequeñas comunidades andinas y las comunidades selváticas que tú consideras en los tres casos magníficos ejemplos. Y yo me pregunto, por ver las cosas desde el otro lado, hay una coincidencia, en los tres casos estamos hablando de extrema pobreza. ¿Has encontrado algún tipo de vínculo entre extrema pobreza y felicidad? Es decir, el país necesita tener mucho menos nuevos ricos y mucho más pobres en extrema pobreza. ¿Esa sería una forma de verlo? Es simplemente para motivar la conversación. Y Sí, habla gracias por también la del pregunta. peruano desubicado que cuando migra se llena, pierde esos valores de cooperación, amor por la familia y por la comunidad cercana y se desubica al migrar y termina siendo un enemigo de sus congéneres. Pero sobre esto hay una ley, no sé cómo llamarlo, saber popular de países de Europa del Este. Una historia clásica es del campesino pobre de una pequeña comunidad que todos los días le pide a Dios ayuda porque sufre terriblemente por la miseria que atraviesa. Y le pide a Dios que lo ayude, que no sabe qué hacer, está desesperado. Entonces Dios, viendo este drama, se le presenta y le dice, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Pídemelo. Y él le dice, sí, el problema es que yo tengo solamente una ovejita. Y Dios le dice, bueno, entonces, ¿cuántas ovejitas quieres? ¿10, 20, 30? Le dice, no, yo lo que quiero es que mates una de las ovejitas de mi vecino, que tiene 2 ovejitas. Y ese es el pedido que hace en el sentido de, si me igualas, me siento bien, y si hay desigualdad, me siento mal. En otras palabras, la desigualdad provoca la infelicidad, y si vamos a terminar igualando para abajo, cuando todo el país se empobrece, estoy pensando ahora en términos políticos en Cuba, Venezuela, eso los hace felices. A ver, aquí hay por lo menos 3 temas, cada uno bastante complejo. Voy a tratar de sintetizarlos al máximo. El primero es si la pobreza trae la felicidad y hay que promoverlo. La respuesta simple es de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. En primer lugar, lo que estamos asumiendo es que las mediciones urbanas modernas de pobreza extrema funcionan en estas comunidades. Y la respuesta corta es no tienen ningún sentido. Si vamos a un asentamiento urbano marginal, por supuesto que tienen sentido. Pero hemos ido a comunidades amazónicas en donde no circula ni $1 al día, ni $1 al mes, ni $1 al semestre, ¿no? Donde no hay escuela. Y así sucesivamente podríamos hacer check en diferentes casillas de las metas de desarrollo del milenio.
Pero, ¿qué ocurre? Los recursos naturales son exuberantes y han sabido cuidarlos evitando la sobreexplotación de los mismos, ¿no? En la madrugada salen a pescar y ven un delfín rosado enredado en la red y se tiran para poder liberar al delfín. Tienen normas muy estrictas mm, dirigidas por la religión nativa de cómo mantener el equilibrio en la casa y en la casa de la cacería y cómo mantener la armonía en la comunidad. Entonces, el eje de la toma de decisiones de esas comunidades es el bien común, ¿no? ¿Por qué no sobreexplotan? Porque eso le hace daño a la madre naturaleza. ¿Por qué cuando pescan algo es de todos? Porque el vecino, el primo, salió a cazar y porque así es la cacería, regresó con nada. Entonces yo no tengo la ansiedad de sobreexplotar los recursos por ese compartir. Entonces, en ese contexto hay una extraordinaria felicidad, pero pobreza no hay, ¿no? Más bien yo me siento miserable viviendo en el mundo urbano, en un departamentito de 150 metros, que sería alguien privilegiado, y con un balconcito chiquito y 3 macetas, mientras que ellos tienen la selva amazónica como jardín trasero. Yo tengo que juntar tiempo y platita para irme a pescar a Barlovento o disfrutar la naturaleza. Ellos lo hacen todos los días sin tener que marcar tarjeta e ir a chambear. Entonces es otro mundo, ¿no? Y obviamente que tampoco se trata de eh, primitivizar la sociedad moderna, porque sistemáticamente en todas estas comunidades rurales en el mundo hay un proceso de migración a la ciudad. ¿Por qué? Porque allá hay fortaleza en el sentido darwiniano. ¿Y qué quiere decir esto? Hay más posibilidad de progreso porque de pronto es una pequeña comunidad y vienen los madereros ilegales con sus armas automáticas y se fregaron. Mientras que si tienen mayor fitness en el sentido darwiniano, van a poder enfrentarse mejor, pero el fitness no lo encuentran en esa comunidad. Entonces por eso se da un flujo. Y esto ya nos plantea un tema de fondo, y es que la felicidad por sí no tiene sentido, sino es entenderla en el marco justamente del fitness, lo que comúnmente se llama con imprecisión desarrollo. Entonces es esa relación entre bienestar y desarrollo, pero que tiene un orden. Cuando uno busca ser feliz, uno termina deprimiéndose, pero cuando uno busca el fitness individual, familiar, social, en coherencia con el entorno, ahí se alcanza la felicidad como consecuencia. De tal manera que la felicidad es una zanahoria que nos va guiando de manera no muy precisa en qué es lo correcto y lo incorrecto. Y cuando uno emprende la meta de la riqueza material como gran fin de la vida, al final uno paga factura, porque ya se termina rico, poderoso, guatón y deprimido, porque el cerebro te dice hay algo que estás haciendo que no está mal. Mientras que en estos amazónicos están flaquitos, monetariamente misios, pero están que rebosan de felicidad. Hay comunidades en las cuales tienen la sonrisa tatuada, o sea, ya es un acto, un reflejo muscular, porque en verdad no tienen mayor tema de estrés. Ahora, el otro punto era la envidia, ¿no? La envidia es algo natural en cualquier especie social. Se ha observado en monos colobos, en chimpancés, por supuesto, porque son especies sociales. El orangután no tiene envidia porque no es una especie social. Entonces la competencia interna es una en la cual hay cierto nivel de que el éxito del otro implica una reducción de la probabilidad del mío. Pero hay un clic. Cuando nos damos cuenta que hay una relación gana-gana a través de la ayuda mutua,
entonces se genera un tipo de envidia que se llama la envidia progresista, ¿no? O lo que normalmente llamamos envidia sana. Entonces, ¿cuál es la envidia progresista? Yo veo que el otro progresa y digo, yo también puedo. En ese momento, mi cerebro deja de concentrarse en la persona y se concentra en el logro y empieza a ver cómo la hago y yo empiezo a progresar. Mientras que la envidia machetera se concentra en la persona y es maldito, te voy a tumbar. Comienza verbalmente con el raje, avanza en la parte conductual que es el macheteo y así todos infelizmente sumamos cero. Entonces ese es uno de los más grandes problemas y que requiere un pequeño giro mental de convertir la envidia machetera en envidia progresista, pero requiere de un puente. ¿Y cuál es ese puente? La meritocracia, tema que ustedes ya han tocado ampliamente en otro capítulo. ¿No? De la identidad de los peruanos y cómo esa identidad se pierde cuando una persona en una comunidad termina en la gran ciudad y pierde esa identidad, ¿no? Y mezclarla de alguna manera con, por ejemplo, cuando yo hice mi maestría, los indios de la India, ¿no? De las distintas partes de la India, eran muy orgullosos de sus tradiciones, ¿no? Uno va a un matrimonio de amigos indios de la maestría y se casan pues con todos los ritos que ellos tienen, ¿no? E incluso discriminaban ellos, ¿no? Cuando, por ejemplo, una chica india se metió con otro, se metió, digamos, se formó una pareja, la cuestionaron un poco, ¿no? Entonces había como que un orgullo muy fuerte, ¿no? Que siento que no hay acá. Yo sé que es un tema que se ha tratado mucho, ¿no? Lo tratamos hace décadas, sociólogos, antropólogos, desde Fernando Fuenzalía, Gonzalo Portocarrero y mucho antes, ¿no? Pero, ¿qué hacer, digamos, desde ese lado, ¿no? Porque creo que es muy evidente que al final, a nivel personal, si tú no sabes quién eres, es bien difícil lograr la felicidad. Excelente. ¿Cómo lograrlo? Excelente punto, Sebastián. Y eso me conecta con un tema, el tercer tema que quedó pendiente en la pregunta de Gonzalo, que era el de la conducta desubicada. Yo quisiera conectar lo que Gonzalo describió con algo más reciente, ¿no? Por ejemplo, la canciller o la ex canciller desubicada. Ella, desde su autorreferencia, no podía darse el lujo de enfermarse, ¿no? Entonces, su ancla es ella misma. Y se olvidó que hay héroes en la primera línea, enfermeras, médicos, policías, etcétera, ¿no? Eso es lo que comúnmente llamamos desubicado, que perdió perspectiva. Y eso es algo enraizado, tan enraizado que ella escribió su desubicación y la lanzó al mundo. Eso quiere decir que ella no tenía ninguna conciencia de que eso era malo. El ex viceministro, un ex viceministro en el área de salud, tranquilamente salió en televisión enfadado todavía que le estén cuestionando, diciendo que él es población de riesgo, ¿no? Y que también su esposa lo era, y que el primo y el sobrino, y etcétera, etcétera. Entonces eso refleja la profundidad del problema de la desubicación. Y esto correlaciona con lo que acabamos de discutir, porque si nuestro micro referente de felicidad, de solidaridad, de apoyo, porque ahí somos brutalmente solidarios, somos buena onda, es la microfamilia, entonces, ¿qué fomenta eso? La atrofia del área cerebral de la empatía meta-argolla, y nos volvemos retrasados mentales en el sentido de la ubicación. Nuestro cerebro está altamente desarrollado para relaciones microfamiliares. Por ejemplo, en Navidad tenemos una memoria para recordar a los 45 miembros de la familia, incluyendo el nuevo enamorado que ha traído a la sobrina en tercer grado, para hacerle un obsequio
más o menos a la medida como presente en el tour de ir a visitar a todos los familiares el 24, 25 y el 26 de diciembre. Entonces, con esa desubicación, vamos a entrar a una identidad tribal, donde yo soy miembro no de una comunidad llamada Planeta, tampoco de una comunidad llamada la República del Perú, República no sé qué será, tampoco soy miembro de mi distrito, ni de mi cuadra, ni de mi callejón. Bueno, el callejón es bien más solidario, ciertamente, ni de mi urbanización, sino soy miembro de una identidad que es la tribu de los apellidos, ¿no? De hecho, he visto reuniones familiares de mucho bienestar, por cierto, que hasta se hacen polos y somos los, y ahí están los apellidos de la familia. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Y el Perú, que se friegue el resto. Entonces, ¿cuál es la solución, como dice Sebastián? El tema es que tenemos interiorizada la idea de que lo peruano por defecto es lo peor. Entonces, solemos pagar más por un producto extranjero que por un producto peruano. Cuando hay algo que dice hecho en Perú, tienes que ponerle lupa para verlo, mientras que en México va a ser gigantesco y en Estados Unidos más aún. Entonces, ¿cómo? Acá la palabra clave se llama autoestima colectiva, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de asociar al Perú con corrupción, con algo mal hecho, con algo entregado mañana, hermanito, con algo que no funciona. ¿Y cuál es la solución? Obviamente que no es lavarnos el cerebro, ¿no? Decirnos que porque la comida peruana es la mejor del mundo, ya somos lo máximo. Primero, que eso que sea lo mejor del mundo es algo bien chauvinista andino. Puede ser una magnífica comida, ¿no? Pero ¿bajo qué indicadores podemos encontrar que es la mejor del mundo? Que fuimos nombrados dentro de los 5 restaurantes, pero somos uno de 5. Bueno, entonces el tema es, y así funcionan las técnicas de autoestima que tienen resultados. Pequeños logros objetivos que se suceden a más logros y a más logros y como consecuencia se aumenta la autoestima. Entonces, ¿qué pasa si en un mes todos los peruanos nos ponemos de acuerdo para respetar el semáforo? Al final de ese mes vamos a decir, wow, sí se podía, ¿no? Y podemos ir por más. Y así sucesivamente vamos a ir aumentando nuestra autoestima nacional. El día que tengamos una policía que se va moralizando en la práctica, ¿no? Que ya no reciben ni piden coima. Cuando vayamos a una municipalidad y veamos que todo fluye de manera lógica y no hay que llevar una gaseosita o un sobrecito para el funcionario para que funcionen las cosas, daremos un paso hacia la autoestima. Y cuando veamos que la gente empieza a llegar a tiempo a sus reuniones, ser autoexigente y hacer bien las cosas, vamos a ir aumentando nuestra autoestima. Pero de lo contrario, decimos somos lo máximo, el Perú, etcétera, lo que vamos a hacer es generar la autoestima inflada, que es un problema. Porque ¿qué cosa lleva la autoestima inflada? Todos estos señores y señoras y estos muchachitos que de pronto empiezan a basurear al sereno, a la señora que le dice pare para ordenar el tráfico en una construcción, a el policía, porque como tienen la autoestima inflada, que es una gran inseguridad, tienen que chancar al otro, decirle tú no tienes la educación que yo tengo, tú no tienes el carro que yo tengo, tú no tienes el complejo en la identidad que yo tengo, en otras palabras. Y eso es lo que podríamos estar fomentando, mejor dicho, lo que estamos fomentando sin un plan de meta logro de autoestima e identidad nacional, Sebastián. Ese es un punto absolutamente central y no está en la currícula del Ministerio de Educación. Bueno, lo que estás diciendo es que la autoestima nacional tendría que basarse efectivamente en logros, en transformaciones, que en algunos casos son transformaciones complejas, estructurales, digamos, ¿no? Tú señalas que lo que
digamos, el proceso migratorio que ha tenido el país expuso a los migrantes a relaciones de discriminación, ¿no es cierto?, en las ciudades, discriminación hecha incluso por los migrantes más antiguos que ya estaban más posicionados respecto de sus propios paisanos, digamos, ¿no? Y esta discriminación rompió de alguna manera los valores tradicionales que se vivían, los valores por los cuales uno era respetado en sus comunidades de origen, llevándoles entonces a desarrollar pues conductas aprovechadoras, ventajistas, para obtener un tipo de reconocimiento ya distinto, falso, espurio, ¿no? Y tú explicas de ahí, por ejemplo, la compra de títulos universitarios falsos para ingresar a una organización, al Estado, por ejemplo, no por un concurso de méritos, sino por la vinculación con algún funcionario que está trabajando adentro, con el cual yo desarrollo una relación también de ayuda mutua, de reciprocidad, se forman argollas para poder medrar, y entonces, claro, la organización, la empresa, el Estado, la organización, la entidad estatal funciona centrada, digamos, orientada por los intereses de las argollas y no por el bien común o no por los objetivos, no para resolver problemas de la sociedad. Ahora, una pregunta es, la argolla no es un sucedáneo, un reemplazante de la familia en una sociedad compleja, grande, ¿no? La argolla es una especie de familia, digamos, una familia trasladada al ámbito laboral. Entonces, la siguiente pregunta sería una reforma meritocrática en el Estado, digamos, rompería ese paradigma de la familia argolla, de la argolla, ¿no? Porque la meritocracia, por definición, uno no actúa en función de los objetivos de la argolla, sino de los objetivos de la institución para resolver problemas del país o de la sociedad. Entonces, de la idea, si sustituimos la argolla por el trabajo unido, digamos, colaborativo para superar obstáculos y obtener metas, eso no cambia, digamos, los valores esos trastocados. ¿Eso ayudaría? Es decir, ¿cómo ves ese tema? Sí, excelente punto, Jaime. De hecho, la argolla peruana y por extensión latinoamericana puede analizarse con claridad en la dinámica de las comunidades campesinas. Ahí prácticamente todos van a ser familiares, ¿no? Claro. Sobrinos, primos lejanos, y el que no, rápidamente se vuelve compadre. Y al ser compadre uno entra en las relaciones de parentesco. Así es. Aquí el ser padrino es un acto de celebración y un regalito para cumpleaños y año nuevo, pero allá es el compromiso de que si le pasa algo a los padres, tú vas a cuidar a ese muchacho o muchacha como si fuera tu hijo. Entonces, hay unas relaciones familiares. Ya tú observas cuando eres compadre que te tratan al mismo nivel de la familia, ¿no? Cuando vas, hay una gran pachamanca y solo van a haber 2, 3 cuyes y uno de esos cuyes te toca a ti como padrino. Entonces eso se va extendiendo en el mundo urbano y como no tienes tantos familiares, como en el caso de que toda la comunidad es tu vínculo familiar, entonces empiezas a adquirir amigos, cooperantes. Pero eso del compadrazgo te faltan hijos, pues para tener tantos compadres. Entonces ya se vuelve una relación de carácter más amical. Pero como en la sociedad moderna las relaciones y las funcionalidades son complejas, hay mucho transfugismo, no solamente en el Congreso, sino en estas relaciones. Y ya la mutación se da en las argollas empresariales, en donde nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Te pueden serruchar el piso, tú crees que alguien es tu cooperante, se vuelve tu enemigo, o come por los dos lados y así sucesivamente. Digamos, un grupo de trabajo en una oficina pública unido para obtener metas, por ejemplo, no es una suerte de familia, pero unida no por relaciones de parentesco o por relaciones de amistad, sino por el objetivo común de obtener un resultado.
digamos, hay relaciones de colaboración para conseguir el resultado. Eso, de alguna manera, es decir, la pregunta en última instancia es cómo introducir lo que tú te preguntabas antes, ¿no? O lo que terminaste tu charla de TED. ¿En qué consistiría un programa para, digamos, integrar los valores tradicionales, positivos que tenemos en la sociedad con la modernidad? Primero, que todos los peruanos sepamos que este hartazgo, que este asco de la situación actual tiene un nombre y es crisis de valores. Entonces, apuntar nuestros esfuerzos a la solución, no seguir quejándonos, sino tener una proactividad frente al problema. Y unirnos, porque esta es la cobollada de valores. Cada medio de comunicación, cada empresa tiene sus propios valores. ¿Qué tal si nos unimos todos los peruanos en machacar 3, 4, 5 valores durante los próximos 10 años? Y no es invento mío. Es lo que diferentes países han hecho y han logrado resultados positivos. Hicimos el presente año un estudio urbano-rural representativo a nivel nacional y le preguntamos eso a los peruanos, cuáles son los 3 valores que deberían de regirnos para una década para dejarles un mejor país a nuestros hijos y no el caos que tenemos ahora. Respeto, honestidad y responsabilidad. De ahí podemos derivarlo a los valores de cada empresa, de cada medio de comunicación. Pero, ¿qué pasa si luego cada valor lo aterrizamos en una conducta cotidiana? Y hacemos el mes de la conducta, por ejemplo, de saludar. O sea, ¿cómo va a haber respeto si ni siquiera nos saludamos? Cuando uno se va a Colombia, por ejemplo, uno se da cuenta cómo el peruano en automático, ¿qué hora tienes? ¿Dónde se toma el micro? ¿No? Mientras que en Colombia se sorprende y dice, buenos días, señor. Y en una universidad colombiana, todo el mundo se saluda y tú entras al salón y los alumnos te saludan, tú les devuelves el saludo. Aquí tú entras a una universidad, no te saluda ni la mosca, ¿no? Y profesores caribeños, por ejemplo, se han sentido ofendidos de, yo que como soy limeño, pues entro y nadie me saluda, ni me contestan el saludo, ya no hago caso, ¿no? Pero los profesores que vienen del extranjero se sorprenden. Bueno, la cosa es saludo, agradecimiento, etcétera, y eso que va a generar que bajamos el valor a la conducta y de pronto decimos, qué bueno era saludar, no pasarse la luz roja, agradecer. Y poco a poco vamos a empezar a extender ese microcosmos de conducta basada en valores y hacerlo algo más generalizado. Y si nos unimos a empresas, centros educativos, medios de comunicación, para no hacer fuegos artificiales, sino generar un soplete que va a perforar la lámina de metal de los antivalores, ahí tenemos una oportunidad técnica y práctica para poder sacar adelante la crisis de valores año tras año, década tras década. Un par de temas, Jorge, que derivan de lo que acabas de señalar como la manera de superar progresivamente estas malas costumbres. Uno es el tema de la corrupción. Por ejemplo, tú mencionas que vivir en provincias implica un menor nivel educativo, pero una mayor respetuosidad por el otro y por la buena convivencia, y una menor probabilidad de ser desubicado, como lo señalas. Pero en los más pequeños distritos, en los gobiernos de centros poblados, hay una gran corrupción. Hay miles de casos de corrupción de las autoridades electas. ¿A qué se debe esto? Es decir, la gente que tiene estos valores, sin embargo, apenas tiene un pedazo de poder, se vuelve corrupto. Y el otro tema es, ¿por qué los peruanos somos tan poco realistas? Es un cambio de tema brusco, pero vale la pena, creo, ahora que estamos hablando tanto de vacunas. Por ejemplo, hay gente que dice que para fin de año vamos a estar todos vacunados y ni siquiera se han adquirido las vacunas. Por otro lado, el ritmo diario de vacunación es 10.000 personas
A ese ritmo, para vacunar a toda la población, se necesitan como 8 años. Entonces, ¿por qué hay tremenda falta de realismo? Y al mismo tiempo se prohíbe que el sector privado importe vacunas, aunque sea para venderlas al costo o regalarlas, si le parece, porque primero debe el Estado atender a toda la población, pero no puede hacerlo. Ya, no, son temas súper importantes. El tema de la corrupción en las pequeñas, en los pequeños centros poblados. Ahí hay dos fenómenos, por lo menos claramente determinados. El primero es que hay personajes que han salido de la comunidad, han pasado por esta agresiva discriminación urbana, adquieren los malos hábitos urbanos, regresan y como parte de esa contaminación saben engañar a la gente y también tienen el ideal de que fue el que regresó y ha progresado y ha sacado su título, viene con plata, etcétera. Entonces, bajo esa perspectiva engaña al resto y desarrolla un beneficio personal y corrupto. Lo terrible es que ya en la década de los años 2000 entrevistábamos a los que en ese entonces tenían 11, 15, 18 años y le preguntábamos, ¿a quién admiras? Al alcalde, a nosotros, el liderazgo, etcétera. ¿Y por qué? Porque este se caía muerto, no tenía dónde caerse y ahora tiene 3 camionetas y una casa y nadie lo ha chapado. Entonces ahí hay una inyección de antivalores terribles que genera la perspectiva de la descomposición moral de algunas sociedades más medianas que pequeñas. Ahora, si nos vamos a otro lado, a las pequeñas comunidades amazónicas, ahí hay un primer valor que es el de la solidaridad. Como dije, si yo pesqué una docena de especies, esas son para toda la comunidad. Es compartir. Si alguien quiere insultar a alguien, le dice michico, que es algo así como tacaño. De pronto llega plata para el distrito y alguien está enfermo. Entonces su reacción instintiva es, ¿cómo no le voy a dar plata si se está muriendo? ¿No? Entonces, ahí comienza un problema cultural y es que el valor va la policía y le pregunta, ¿y qué has hecho? Le he dado al vecino, malversación de fondos a la cárcel, porque eso también, esa combinación generó un altísimo número de alcaldes. En un momento no había alcalde distrital que no haya pasado por la cárcel, por ese factor cultural. Entonces son temas bien complejos. ¿Qué pasa con el poco realismo peruano? La hemos tenido tan difícil que el optimismo lo hemos tenido que desarrollar, pero así a núcleo duro, ¿no? Entonces, cae Huayco, cae Alan García, cae cualquier otro personaje inédito de nuestra Merino y nos tendríamos que deprimir o suicidar todos los peruanos. Entonces, como reacción hemos desarrollado una resiliencia que implica una costra dura y un optimismo que ya colinda con la distorsión de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? No tengo dinero, tengo que salir a vender cosas, no me va a pasar nada, ¿no? Y eso no es solo de los sectores populares, ¿no? Estoy aburridito, vamos a hacer una parrilla, vamos a hacer una caja china, una paella con la gentita en la playa, no me voy a contagiar. Esa es la gente de mi entorno. Entonces ese poco realismo está relacionado a un optimismo que nos ayudó a sobrevivir durante décadas, si no siglos, pero ahora se vuelve un optimismo suicida. Y es otro de los múltiples temas mentales que tenemos que trabajar. Y también genera efectos colaterales la corrupción, porque
estamos plagados de sistemas de control para evitar la corrupción. Y por eso traer oxígeno no es fácil, porque hay que pasar por media docena de controles. Y si alguien tiene la lucidez de decir, no, hay que salvar vidas, bajo mi responsabilidad traigo, por ahí habrá un envidioso que le va a sacar el papel y lo va a mandar a la cárcel, ¿no? O el funcionario público prudente, no, ya he visto muchas cosas, así no es. Firma tú, no, firma TT. Y así se van trabando las cosas. Pero así como puede haber un héroe que dice, bajo mi responsabilidad traigo el oxígeno, habrán 3, 5, 7 que van a decir, uy, ahora la hago linda. Hago la finta de esto, me guardo por acá, hago la hipotenusa y saco la mía y por supuesto salgo como ángel en los medios de prensa. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación. Ha sido muy interesante. Yo creo que vamos a tener que volver a conversar porque han quedado varios puntos en varios temas en el tintero.